Amigos y amigas de Radio América y de canal de YouTube Corazón Limpio, una buena noche. Más una vez estoy con ustedes para que juntos meditemos sobre las maravillas que Dios hace en todos aquellos que creen y confían en Él. Nosotros, como el paralítico, somos llamados a bucear en la fuente de agua viva del amor de Dios, para que todo nuestro ser sea limpiado y sanado. Vamos ahora a escuchar el texto de hoy, el de Juan capítulo 5, versículo 1 hasta 18. Que titulamos Un maravilloso encuentro. ¿Por qué? ¿Qué hay de más lindo que encontrarse con el Señor de la vida? Escuchemos. Lectura del texto. A un tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bethsaida. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. De cuando en cuando, un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos se encontraba un hombre inválido, que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Les respondió: ¿quién es ese hombre que te dije, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullado, apartado entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que tú ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues
no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Compartiendo, Jesús está en Jerusalén. Versículo 1a. La fiesta de que se habla era la de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Versículo 1b. Se habla de estanque de Bethesda, es decir, casa de la misericordia. Versículo 2b. En la casa de la misericordia, Dios quiere sanar a un enfermo que llevaba esta enfermedad había 38 años. Versículo 5. Dios interviene en nuestra vida y quiere que nosotros vayamos más allá, es decir, que crezcamos en la vida humana y espiritual. Jesús pide si el enfermo quiere ser sanado. Versículo 6. Para Jesús, la sanación o salvación posee un elemento de voluntad humana. El milagro de Jesús depende también de nuestra voluntad, es decir, que el milagro divino es la combinación de la obra de Jesús y de nuestra voluntad de obedecerle. Pero ni todos ven la necesidad de un Salvador y no tienen el deseo de ser transformado por Él. Jesús está siempre pronto a intervenir en nuestras vidas. Pero nosotros queremos eso de verdad. La orden de Jesús: levántate, recoge tu camilla y anda. Versículo 8. El enfermo no explica a Jesús que no podía moverse hacia 38 años. Él junta esfuerzo y obediencia a la fe y Jesús ofrece el imposible. La fe nos lleva a escuchar la voz de Jesús como teniendo una perfecta autoridad. No podemos esperar el imposible divino antes de hacer todo lo que es humanamente posible. Obedecer a la voz de Cristo Jesús nos ayuda a encontrar la fuerza necesaria para tomar nuestra camilla, es decir, nuestra vida, y vencer toda forma de miseria que la acomete. Vivir la fe es caminar con la convicción que Dios va a proveer a toda nuestra necesidad a su tiempo y su manera. El resultado de esta obediencia es la sanación instantánea y completa. El enfermo empieza a marchar. Esta es la marcha. Esta es la marca del verdadero milagro. En el versículo 11 dice que su obediencia es perseverante, pese a la reprimenda de los jefes religiosos. Esto es un lugar de ver la sanación. Solo ven al hombre que carga con su camilla, lo que es prohibido. Ellos dicen en día de sábado, versículo 10. Pero sabemos que la autoridad de Jesús es más grande que la de los hombres. Hecho capítulo 4, versículo 19, capítulo 5 y versículo 29. Aún en el versículo 11, el hombre sanado testimonia delante de los judíos sobre la persona de Jesús. El que me sanó me dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Obedecer y testimoniar el nombre de Jesús es señal que nosotros
no descansamos sobre nuestra enfermedad y pasado, sino sobre Dios. Jesús nos llama a ejercer nuestra fe y a no ser pasivo delante de Dios, esperando que Él lo resuelva todo. Dios hace el imposible, pero nos pide que hagamos el posible, es decir, lo que podamos hacer para que nuestra vida mejore. La salvación exige un cambio de luta, caminar en la santidad y en el descanso en Dios. Meditando sobre el texto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Como ya decimos, es o la fiesta de Pentecostés, que celebrará el don de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, y una acción de gracias por la buena cosecha, o la fiesta de los tabernáculos, que celebrará la liberación de Egipto. En Jerusalén había una puerta llamada de las ovejas, un lugar donde ponían a los corderos destinados al sacrificio. Había también un estanque conocido con el nombre hebraico de Betesda, que tenía 5 pórticos, donde había muchos enfermos. El número 5 recuerda los 5 libros de la Torá, y el término pórtico se usa como recuerda Esquel en capítulo 40, 18, para indicar los pórticos del templo donde la ley era enseñada. Y también que Juan capítulo 10 y versículo 23. Es propio esta ley, buena en sí misma, pero mal interpretada por las autoridades religiosas, que renden las personas enfermas. El agua del estanque, como el bautismo de Juan, representa la ley. En el caso de paralítico, quiere mostrar que ella no lleva a la sanación. Hay una parálisis que solo Jesús puede sanar. Él solo regenera a la humanidad con el don de la vida eterna. Él es el agua viva que brota para la vida eterna. El evangelista Juan actualiza la denuncia contenida en el libro de Esquel contra los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar a las ovejas. Esquel capítulo 34, versículo 1 hasta 31. También recuerda de ellos, en este lugar toman la decisión de matar a Jesús, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Versículo 18. Jesús sana en día de sábado, bien cerca del lugar donde se enseñaba la observancia de la ley de Dios. Un paralítico se quedó por 38 años a la espera de alguien que le ayudará a bajar al agua para que se curara. Este hecho revela la absoluta falta de solidaridad y de acogida a los excluidos. En aquel medio, no olvidamos que la enfermedad era vista como castigo de Dios por el pecado humano, lo que Jesús rechaza categóricamente. El número 38 indicaba el tiempo que los israelitas caminaron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida.
Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. Es toda una generación que no llega a experimentar ni solidaridad ni misericordia. La religión de la época no era capaz de revelar el rostro acogedor y misericordioso de Dios. Ante esta situación dramática, Jesús no observa la ley del sábado y se ocupa del paralítico diciendo: levántate, recoge tu camilla y anda. El hombre agarra su camilla y se va, y Jesús desaparece en medio de la multitud. Jesús, curando en el día de sábado, imita la conducta del Padre, que opera continuamente también en sábado. Juan capítulo 5, 17. Para Jesús el sábado está hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, porque el hombre, hijo del hombre, es Señor también del sábado. Marcos capítulo 2, 27 a 28. Él rechaza las tradiciones humanas que contrastan con la caridad. Como ya vimos, es Jesús que toma la iniciativa. Él es presentado como el dueño de la salud, que puede sanar las enfermedades, también las más graves. Su palabra es tan poderosa que produce inmediatamente la sanación física y espiritual. Amén. Así sea. Cristo es el verdadero médico de todo el hombre, sobre todo de los más débiles y abandonados. La cura de este hombre no es sólo una obra de misericordia, sino sobre todo el manifestarse de la obra salvífica de Dios mismo, del Padre, a través de su gracia y cuidado para con cada uno de nosotros. La relación entre la ley y la gracia. El contraste que encontramos entre ley y la gracia nos lleva al inicio del Evangelio de Juan, cuando él dice que pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, 17. La ley, aunque buena y santa, no da al ser humano la capacidad de hacer el bien y no hacer el mal. La ley comanda: haga eso o no haga el otro. Ella solo revela nuestro pecado, pero no nos da los instrumentos para nos libertar de él. El grito de Pablo en Romanos capítulo 7, 24 evidencia eso cuando habla de la fuerza del pecado. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y responde en el versículo 25: tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, al contrario,
acercar a la gracia divina, nos libera, nos sana y nos da la fuerza para caminar en la obediencia y el amor. A este propósito, aún apóstol Pablo nos dice que, pero ahí donde abundó el pecado, la gracia sobreabundo, superabundo. Romanos 5 y 20. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 2. La gracia nos retira de nuestra condición del pecado para llevarnos a la luz divina. Jesús, cuando se encuentra por la segunda vez con el enfermo, le dice, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que tú ocurra algo peor. Por eso, no podemos practicar ni demorar en el pecado, pero tampoco desespera. Tenemos aquí ahora un invito a dejar todo lo que nos aleja de Dios vivo y verdadero, para entrar con confianza en su proyecto de amor, porque el amor nos sana. Pero las autoridades religiosas, en lugar de alegrarse por la sanación del hombre, procuran matar a Jesús. Esta es la misma actitud de que nos falta. Juan, en capítulo 1, versículo 11, cuando dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Las autoridades religiosas conocen muy bien a la ley, pero la aplican a la letra, olvidando su sentido más profundo. En capítulo 2, segundo Timoteo, capítulo 3 y 5, se dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Por qué? Las autoridades ponen el sábado arriba del ser humano y quieren condenar a Jesús por haber hecho una obra de sanación en el día de sábado. Es la primacía de la ley sobre el amor y el cuidado. Es por eso que Jesús dice en el versículo 17 que mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Es verdad, Jesús y nosotros también. No podemos parar de obrar hasta que haya personas sufriendo y necesitadas de encontrar el amor de Dios que sana, levanta y devuelve la plena dignidad. El trabajo que el Padre y Jesús hacen es también el trabajo de cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos enseña cómo guardar las enseñanzas de la Escritura y nos dice que no podemos nos agarrar a la letra como hacían las autoridades religiosas entonces, cuando querían depender el sábado y otras normas pasando por encima de la persona. Como bien recuerda Jesús en los evangelios, hay una primacía del hombre sobre la ley. Vivir en Dios, obedecer sus mandamientos, es una cuestión de amor, como dice 1 Juan, capítulo 5 y versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué?
Su yugo es suave y su carga liviana. Mateo capítulo 11, versículo 30. Pero para recibir este don hay que hacerse sencillos, hay que seguir a Jesús de manera confiada y gratuita. No presumir de su propia sabiduría. Dios en Jesús hizo y hace cosas maravillosas. Él nos trajo la alegría de la gracia que llena nuestros corazones de luz y verdad y sana todas nuestras heridas. Él nos invita a abandonar todo miedo, también el miedo del pecado, y a confiar plenamente en su amor del Padre, y alaba incesantemente su bondad, como dice el Salmo capítulo 103 y versículos de 1 a 5. Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos sus pecados y sana todas sus dolencias. Bendice, alma mía, al Señor, y rinde a su nombre adoración. Y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Eres quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores coronarás, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Amén. Amigos y amigas oyentes, llegamos al final de un encuentro. La meditación que escuchamos nos recordó que el Señor Jesús, ayer como hoy, continúa extendiendo su mano para nos tocar y sanar. Él no tiene miedo de nuestras heridas y de nuestros pecados. Él pasa en nuestras vidas y echa el bálsamo de su palabra y compasión para que podamos levantarnos y caminar en la vida con la dignidad de hijos e hijas de Dios. Hagámosle confianza y dejemos que Él obre en nosotros. No resistamos, sino seamos dóciles. Él no nos juzga, solo quiere, como dice una nota canción, que nos tornemos hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Claro, una historia de una humanidad que tienen el sello de garantía de la vida divina sembrada en nuestra historia cuando se hizo uno de nosotros. Hoy Jesús, como hizo con el paralítico, preguntan, mi amigo, mi amiga, ¿quiere ser sanado? Jesús quiere sanarnos, nos dice hoy, levántate y anda. No importa tu pasado, lo que hiciste, lo que importa es que aceptes ahora el invito que Jesús te hace en este momento. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres quedar sano? Y nosotros lo queremos de verdad. Ojalá que sí.
porque el encuentro con Jesús nos lleva a vivir una vida sana y santa. Bueno, les invito a estar nuevamente conmigo mañana a la misma hora, 19:30. Les deseo una noche feliz y bendecida por la presencia de Dios. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Amén.